Y van a pagarme el doble por venderles mi sangre, ¿verdad? Eso me dijeron afuera. Sí, llegaste al lugar correcto. Ay, qué bueno. Es que debo 3 meses de arriendo y no he comido en 3 días. Bueno, toma. ¿Qué es esto? Es un afrodisíaco. En pocos minutos estarás deseando que toque. ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! Oye, espera. ¿A dónde te vas? ¿Dónde estás? No te voy a hacer daño. Solo dime dónde estás. ¿Dónde carajo estás? Mi amor, es un cliente. Un momento, ¿sí? Sergio, por favor, ayúdame. Me están persiguiendo. Sergio, ayúdame. Otra vez tú. Sergio, por favor, ayúdame. Cállate. Tú escúchame a mí. Solo te llevé a la cama. ¿Acaso pensaste que quería casarme contigo? Por favor, no me hagas reír. No, Sergio, por favor. Sergio. Mira, quiero que te quede bien claro. No me vuelvas a llamar y no me vuelvas a buscar en tu vida. No. Sergio, ayúdame, Sergio. Listo, mi amor. Un pequeño contrato, nada más. ¡Mira! ¡Yo pagué por ella! ¡No! ¡Es mía! ¡Mía! ¡Ah! Tranquila, muchacha, ya estás a salvo. Ese barrio era muy complicado para que estuvieras sola. ¿Me puedes contar qué te pasó? ¿Por qué te perseguía ese tipo? Es que yo fui a donar sangre porque
porque quería comer. ¿Quieres que te lleve a alguna parte? Es donde tú quieras. Yo solo quiero pagarte lo que hiciste por mí. Hace calor, ¿no? Pero si es un día muy frío, chica. Yo solo quiero pagar A lo que ver, hiciste conmigo. a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿Sí? Completamente segura. Mira. Mi novio me dejó y yo solo quiero venganza. Mira, vamos a mi hacienda. Tengo una propuesta para ti que te va a encantar. ¿Qué? ¿Vamos? María Soledad. ¿Y usted? César Augusto. Oye, estás muy sudada. ¿Por qué no subes a la primera habitación y te quites la ropa? Está bien. Ujú. Me las vas a pagar, Sergio Iván. Bueno, prácticamente estaría todo listo. Si mañana mi papá no aparece casado, va a terminar en un asilo. Sergio ya tiene todo listo. Y la herencia. Nos la vamos a dividir tú y yo, ¿no? Ya me veo disfrutando todo ese dinero. Me voy a comprar una camioneta nueva. También me voy a operar. Quiero tener un trasero así como el tuyo. Lo que yo quiero es salir de este basurero. Comprarme una mansión gigante. Una mansión como la que verdaderamente me merezco. 30 años. 30 años aguantando a ese viejo. Ya le tocaba. No se me acerque. Mira, ¿sabe qué? Lo que pasó anoche no era yo, ¿sí? De verdad, una disculpa, discúlpeme, de verdad, yo... Tranquila, ¿sí? No, señor, ¿cómo cree que me voy a sentar si...?
te encuentras bien, María Soledad? No estarás embarazada. No, seguramente es por lo que bebí ayer. Pues si no estás embarazada, tienes que ir a ver a un doctor. Dios mío, no puedo estar embarazada. Sería lo peor en este momento. Gracias por la ropa, en verdad. No, te queda muy bien, tranquila. ¿Te acuerdas que ayer te hablé de una propuesta que te iba a interesar? Sí. Cásate conmigo, María Soledad. ¿Qué? No, señor, como que usted puede ser hasta mi papá. Además, lo que pasó ayer fue un malentendido. Dios, qué vergüenza. A ver. Se trataría de un falso matrimonio. Por una semana, nada más que por una semana. Y te pagaría muy bien. ¿Un falso matrimonio? Sí. Mis dos hijas ya están hartas de que no me muera. Y quieren... Y han conseguido que si no me caso, me llevarán al asilo. Señor, con todo respeto, pero... Usted está loco, está mal de la cabeza. Pero tú estabas a punto de vender sangre para conseguir algo de dinero. Es muy ventajoso lo que te estoy proponiendo. No soy la persona que está buscando y sinceramente no le creo nada de lo que me dice. Así que ahí... Por favor, escóndete. Luego te lo explico. Escóndete, por favor. Por favor. Papá, ha llegado el día. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo que qué hacemos aquí, papá? Vinimos para que firmes los documentos, para llevarte al asilo. Papá, ya hablamos de esto. Tú no puedes seguir viviendo solo. No puedes manejar. Te amamos mucho. Es por eso que tienes que irte. Es mi vida, Bárbara. Mi vida. Precisamente por eso, papá. Precisamente. Sergio Iván ya habló con un abogado y concluyeron que lo mejor es llevarte a un lugar donde puedan cuidarte mejor. Ay, mira, obviamente nosotros quisiéramos hacerlo. Pero sabes que por nuestras ocupaciones y preocupaciones se nos hace imposible. Un asilo. Es por tu bien, papá. Es por tu bien. Así que vas a firmar este documento que va a hacer que toda la administración pase a nuestro nombre. Papito, créeme, es lo mejor para todos. Lo mejor para vosotras. Papá, no te pongas necio. Firma. Ay, firma, papá. Papá, estamos ocupados, no tenemos tanto tiempo, así que firma. Mi amor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esta quién es? Nadie se va a ir a ningún lado. Y mucho menos mi esposo se va a ir a un asilo. ¿Entendieron? ¿Perdón? ¿Tu esposo? Sí, lo que escucharon. Papá, ¿acaso te volviste loco? ¿Quién es esta mujer y de dónde salió? Seguro es una cazafortunas. Dime, papá, ¿cuánto te cobró para que se acostara contigo? Shh. Un respeto, es mi esposa, ¿eh? Mira, niñita, no sé de qué basurero saliste,
Pero a este viejo no le vas a sacar ni un centavo. Nosotras somos sus hijas, las únicas herederas. ¿Entendiste? Disculpa. Habla con respeto a mi esposa. Papá. Y si no tienes otra cosa que decir, ya te puedes ir. Claro. ¿Qué me podía esperar? Un viejo solo, con plata. Fácilmente se deja engañar por una muerta de hambre que le muestra las piernas. Respetarás. Esto no se va a quedar así, papá. Espero. Tú disfruta mientras puedas, muerta de hambre. Ay, Gracias. Entonces quiere decir que aceptas mi propuesta. Ay, don César, de verdad discúlpeme, yo actué sin pensar. Seguramente lo hice por lo que usted hizo por mí el día de ayer. Y has visto que son unas arpías, ¿no? Mis hijas. Sí, así parece. De verdad. Mira, piénsatelo bien. Pero esto es para ti. No, de verdad, como creo yo, no. Por favor, esto es por lo bien que te has portado conmigo y muchas gracias por todo. Pero te pido, por favor, piensa en mi propuesta. Ya has visto. ¿Sí? Está bien, don César, y muchas gracias por todo. A ti. Disculpe. Sí. Piénsalo, por favor. es una parecida. Una cualquiera. Y ahora resulta que se casó con ella. ¿Cómo que se casó? Así como lo oyes. Parece una cualquiera en casa de papá. Y ahora resulta que es la esposa. De seguro es un matrimonio falso. No sería la primera vez que tu padre inventa algo así para salirse con la suya. Tienes razón. Ahora que lo pienso, mi padre sería capaz de eso y de mucho más. ¿Y si ya la registró como heredera? No me digas eso, Ana Camila, porque si ya la registró como heredera, no... Tranquila, mi amor. Yo voy a averiguar el nombre de esa mujer. Y así buscaré la manera de anular ese matrimonio. Sencillo. Rápido, Sergio. No permitas que esa mujer nos lo quite todo. Nadie les va a quitar nada. Eso yo se los prometo. Felicidades, señora María Soledad. Usted está embarazada. No, doctora. No, esto no puede ser. ¿Está completamente segura? Sí, por supuesto que sí. Y tal vez no puede haber alguna confusión, algún error, algo, digo, no sé. No, para nada. El examen que a usted se le realizó no tiene ningún margen de error. No puede ser. Pero póngase contenta. Felicidades. ¿Sabe qué? Mejor es que le diga a su esposo. Así pueden los dos celebrarlo. Comprendo su sorpresa. Dios mío, estoy embarazada. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a criar un hijo? Sergio. El casero me llamó. Me dijo que diste mi nombre como referencia para venir a arrendar aquí. Vine a aclararle a él que yo no pienso pagar ni un solo centavo por ti. Y de paso, aclararte que yo no soy nada para ti. ¿Me entendiste? Sergio, tengo algo que decirte.
Estoy embarazada. ¿En serio piensas que me voy a creer todo esto? Seguramente te acostaste con cualquiera. Y ahora me vienes aquí a querer dar un hijo que no es mío. Sergio, tú sabes perfectamente que solo estuve contigo, con nadie más. Eso dicen todas. Sergio. Sergio, te estoy diciendo la verdad, yo no tengo por qué mentirte. No, Sergio. ¿Y esto? Sergio, por favor, devuélveme eso. Por favor. ¿De dónde lo sacaste? Ahora entiendo todo. Te acostaste con él, cobraste por eso y te embarazaste. No te protegiste, ¿verdad? Sergio, por favor, devuélvemelo. Por favor, lo necesito, Sergio. Por favor, devuélveme mi... ¡No! No te lo voy a devolver. Este dinero me pertenece. Ahora es mío porque tú me engañaste y te embarazaste a propósito. No, Sergio, Sergio, por favor, no te vayas, Sergio. Señorita, qué bueno que viene. Ahí están sus cosas. No, por favor, no me puede hacer eso, se lo pido. Por favor. Mire, yo ya no tengo paciencia. Son 3 meses de renta lo que me debe. La cocina, la cama y el resto de cosas se quedan en parte de pago. Por favor, señor, No me diga, yo ya no quiero saber nada. solo deme unos días, por favor, señor. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Averiguaste algo? Sí. Hice mis investigaciones. Y no hay ningún tipo de registro reciente de un matrimonio a nombre de tu padre. ¿Cómo que no hay registro? Así como lo escuchas. Puede que tu padre esté mintiendo otra vez. Tengo una duda. Tal vez su padre les mostró algún tipo de documento o algún acta firmado. No, solo nos dijo que era su esposa. ¿Y ya? ¡Qué estúpidas fuimos! Ay, ¿cómo nos pudimos comer el cuento sin que nos muestre ninguna evidencia? Y si no hay documento, no hay ningún tipo de acta, no existe el matrimonio. Entonces esa mujer no tiene ningún derecho. Tenemos que volver a la casa de papá y pedirle el acta. Si no existe, hoy mismo la sacamos a la calle. María Soledad, qué alegría pasa. Don César, acepto su propuesta. Claro, pasa. No pensé que iba a utilizar este documento que preparó el notario. Pero, vamos a ver, hay 2 condiciones. ¿Cuáles? La primera, este matrimonio durará 1 semana. Es el tiempo que necesito para modificar el testamento y lograr que mis hijas pierdan el control de la hacienda. Y la segunda regla, tenemos que vivir juntos. No, eso no puede ser, ¿no? A ver, quiero que me entiendas. Tú tendrás una habitación separada, pero tenemos que fingir.
Don César, ¿y si sus hijas comienzan a sospechar? Pues yo acabaré en un asilo y tú acabarás en la calle. Por eso es tan importante lo que te digo. A ver, ¿estás seguro de que nada malo va a pasar? No, verdad, nada malo va a pasar. Vas a ser mi esposa por contrato una semana y te voy a pagar muy bien. Pero habrá que disimular a veces, ¿entiendes? Una semana. Una semana es lo que te pido. Qué bien. Cuando todo esto se acabe, quiero casarme contigo, Sergio. ¿Casarnos? Sí, casarnos. Tú y yo. Para poder disfrutar de toda la herencia de mi padre. Pero... ¿y Ana Camila? A ella le daré su parte y se irá lejos. Yo soy la hermana mayor. Ella solo me obedece. Ay, me encanta cuando eres así. Quiero hijos, León Bravo, que tengan mi apellido y mi sangre. ¿Te pasa algo? No, mi amor. Solo estaba pensando en nuestro bello futuro. Nada más. Venga, don César. Don César. Yo tengo que decir. Seguro que son mis hijas. Ay, que se trae entre manos. No se preocupe, yo. Venimos a hablar muy en serio contigo, papá. Bueno, pues siéntense. No, gracias. Solo queremos ver el acta de matrimonio. Porque todo esto nos huele a que es falso. Porque lo que nos dijiste ayer, papá, pueden ser otros de tus inventos. ¿Inventos? Sí, inventos. ¿O ya se te olvidó todo lo que inventaste para abandonar a nuestra madre y quedarte con todo por tu ambición? ¿Qué estás diciendo? Fue tu madre la que nos abandonó y esa mujer no se merece nada. Toma, a ver. Por Dios, padre. Esto puede ser falso. Cualquier notario corrupto firmaría algo por dinero. Pues ves y llama al registro civil y déjame tranquilo. Ay, por Dios, papá. Es que esto no tiene sentido. A ver, dime, ¿desde cuándo conoces a esta mujer? Es imposible que tú te hayas casado por amor, papá. Imposible. O a ver, si son esposos, como dicen, demuestren. ¿Demostrar qué? Que hay amor entre ustedes. Dense un beso. Bueno, Hay mucho amor, ¿no? pero ya basta de esta humillación y esta locura, ya lárguense. No, mi amor. Tranquilo, no te preocupes. Si quieren que lo demostremos, pues lo vamos a demostrar. A ver. Y espero que con esto nos dejen en paz, ¿eh?
¿Qué esperan? No tengo tiempo para sus estupideces. Háganlo. Pero con una condición. No estás como para poner condiciones. ¿Verdad? Soy la esposa y su madrastra, aunque les duela. A ver, ¿qué condición? Una vez que mi esposo y yo nos hayamos besado, ustedes no vuelven a molestarlo nunca más. La que pone las reglas aquí soy yo. Solo quiero ver ese beso. A ver. Papá, ¿qué pasó? ¿Tu esposa te tiene asco? Pensé que te amaba mucho. Ay, papá, ni pagándole. ¿Te quiere besar? ¡Qué tristeza! A ver, se encuentra mal de salud. Y ayer le sentó mal lo que bebimos, seguro. Sí, claro. Es un mal chiste. A ver, ¿ya no se puede celebrar o qué? Tal como lo pensé. Todo esto es solo un show barato. Y en caso de que fuera real, mañana mismo vamos a anular este matrimonio, papá. Suerte con eso. No tan rápido. No es asco lo que yo siento por mi esposo. Su papá y yo tenemos una noticia que darles. ¿Con qué mentira nos vas a salir ahora? ¿O con qué broma vas a salir esta vez? Pues la noticia es que su padre y yo vamos a tener un hijo. Porque estoy embarazada. No. Esto no puede ser posible. Aquí está. Déjame. ¿Es verdad esto, papá? Pues sí. Ella me va a dar un heredero. ¿Qué? ¿Un heredero? O sea, eso es lo que tú quieres. ¿Quieres reemplazarnos por el hijo de esta? Eso va a ser imposible, papá. No te ilusiones mucho. Que eso no es tu hijo. Y yo voy a demostrártelo. Te apostaría lo que quieras. ¿Y tú, mosca muerta? ¿De quién es ese bastardo que tienes en tu vientre? ¿Ah? ¿Con cuántos te acostaste esta semana? Te lo he dicho muchas veces. Respeta a mi mujer y vete. No lo obligues más. Pero esto no se va a quedar así. Espero. Adiós. Adiós. Vamos a descubrir la verdad, papá. Bien, bien. Adiós. Ay, don César, de verdad, discúlpeme. Eso era lo que le quería decir. Lo del embarazo es verdad, solo que yo no sabía cómo decírselo. Estás embarazada. Sí. Sí, ¿Y quién es el padre? era mi novio y cuando le dije que estaba embarazada, él ya no quiso saber nada de mí ni del bebé. ¿Cómo se llama ese desgraciado? No, don César, de verdad, es en vano. Yo sinceramente no quiero hablar de él, es un cobarde. Bueno, pues está bien, pero vamos a añadir una regla más al contrato. ¿Otra? Sí, otra regla. A partir de ahora, este hijo es nuestro. Es mi hijo. Hijo de César Augusto León Bravo. Pero, don César, usted sabe perfectamente que no es así. Es un secreto entre tú y yo. ¿Entiendes? Don César, ¿por qué hace esto? Porque mis hijas hace poco me querían muerto. Y a partir de este instante ya no hay vuelta atrás. Es nuestro hijo. ¿Entiendes? Eso. Y vaya noticia me has dado. Tenga. Gracias.
¿Y si es verdad? ¿Y si está embarazada de papá? Ana Camila, papá tiene 73 años. Papá ya no puede tener hijos. ¿Y si aún puede? ¿Y si aún pudiera? Ese hijo no es de papá. Esa mujer se embarazó de otro hombre. Pero claro, se lo quiere colgar a papá. Por el dinero. Ya, pero ¿cómo lo demostramos? Con una prueba de ADN. Tenemos que pedir una prueba de ADN. ¿Y si ese bebé es de mi papá? Ese bebé no va a nacer. Hola, señoritas. ¿Y por qué esas caras? ¿Tenemos que celebrar? ¿Celebrar qué, Sergio? La muerta de hambre esa dice que está embarazada de mi papá. ¿Embarazada? Sí, embarazada. Sergio, a mi parecer, eso es imposible. No. No es imposible. Puede que sea difícil, pero no es imposible. Ese hijo no es de mi papá. Es de otro. Vamos a demostrarlo. De seguro alguien le hizo el favor y ahora quiere echarle el hijo a tu padre. Lo mismo digo yo. Hay que investigar a esa mujer. Necesito saber quién es. Necesito conocerla. Pero hay que actuar rápido, Sergio. Porque si ese bebé es de mi papá, ese bebé no va a nacer. Eso se los juro. Bueno, ya. Calmémonos un poco. Después de un mal momento, tengo una buena noticia que darles. Ana Camila, ¿me ayudarías con unas copas? Sí. ¿Qué noticia, Cuñadito? Bárbara y yo llevamos 5 años juntos. Ha sido una relación muy hermosa, en la cual hemos tenido altos y bajos. Por eso mismo te quiero decir algo, Bárbara. Sé que no es el mejor momento, pero de eso se trata la vida. De estar en las buenas y en las malas, mi amor. Bárbara, te quería preguntar una cosa. ¿Tú te quieres casar conmigo? ¡Qué bonito! Ay, sí, dile que sí, dile que sí. Sí, mi amor, claro que quiero. Claro que quiero. Esto nos puede beneficiar muchísimo. ¿Cómo? Tú y yo casándonos, podemos tener un hijo. Un nieto legítimo. Y reclamar la herencia con mucha más fuerza que esa muerta de hambre. Tienes toda la razón. No había pensado en eso, mi amor. Pues yo sí. Un heredero. Un nieto con sangre león bravo. No el hijo de quién sabe quién. Brindemos por eso. Brindemos. Por nosotros. Tengo que casarme con Bárbara lo antes posible. Antes de que María Soledad, esa pobretona, aparezca y lo arruine todo. ¿Y la luna de miel? ¿Sabes que podríamos ir a Europa? Con la plata de papá, obvio. Ay, sí, sí, esa es una muy buena idea. Yo también quiero ir, hermanita. Con nosotros. Que si Bárbara se entera de que le fui infiel, o mucho peor, de que hay un embarazo, lo pierdo todo. La hacienda, la herencia, todo. Me caso. De seguro
aseguro mi posición. Y si María Soledad aparece, es la palabra de una muerta de hambre contra la del esposo de una leombra. María Soledad, Dígame. ese collar, ¿desde hace cuánto que lo tienes? Lo tengo desde que era una niña. La verdad no recuerdo quién me lo dio. ¿Don César se encuentra bien? Sí, es que es muy bonito. Me recuerda a alguien que dejó. Ese collar. ¿Será posible que esté viva? ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacen en mi casa? Pero, Papá, esto es justicia. ¿cómo que justicia? Justicia. Señor, tenemos una orden de detención contra la señora María Soledad Pero, por estafa matrimonial y por el abuso de una persona vulnerable. está usted totalmente Señora, equivocado. ¿y dónde ¡Es mi esposa! ¿Dónde está ¿Pero la qué es señora? esto? Don César, la fiscalía aceptó la denuncia. No hay nada que pueda hacer. ¿Es usted la señora María Soledad Vega Torres? Sí, soy yo. Señora, queda usted detenida. Por favor, acompáñeme. Tenga la bondad. No. César, por favor no firmes nada que te den ellos. Ya cállate, muerta de hambre. Te lo dije. Te juro, te sacaré. Te Cállate, sacaré. papá, ya cállate, ridículo. Acompáñenme, por favor. Último. María Soledad, es ella. Mi ex está casada con mi suegro. Ahora sí, papá. Firma los documentos del asilo. Ahora menos que nunca. ¿Cómo voy a firmar esto? Hostia, estáis locos. Papá, Esa mujer te estafó. Te casaste con una delincuente, por Dios. Déjanos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Ayudarme a qué? La ambición nos está cegando. Papá, mira, piensa lo que quieras. Pero tu mujer, como dices, va a estar presa un buen tiempo. Así que mejor firma. Y si es que no lo quieres hacer, piénsalo. ¿Ok? Largo, largo. Largo de mi casa. Me mandaron a llamar como abogado por parte del denunciante. Ay, María Soledad, acepta que todo esto es una farsa. Te juro que saldrás libre hoy mismo. ¿y tú vas a confesar que este hijo es tuyo? Eso es diferente. Es lo mismo. Si tú hablas, yo hablo. Y si yo caigo, tú caes. Yo no estoy en una celda. Es verdad. Pero Bárbara sabe que te acostaste conmigo. Yo creo que eso arruinaría tu boda, ¿verdad? No te atreverías. Estoy en una celda, estoy embarazada y no tengo ni un centavo. Yo no pierdo nada. ¿Qué quieres entonces? Que retires la denuncia. No lo voy a hacer.
No puedo hacerlo. La denuncia la firmaron sus propias hijastras. Pero seguramente tú lo planificaste. No puedo hacerlo porque si lo hago, Bárbara se va a dar cuenta. Ese es tu problema. Le dices una sola palabra a Bárbara y te lo juro que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Don César, Luis Mario Reyes, me mandó llamar. Sí, mucho gusto. Gracias por venir tan pronto. Mi esposa está presa. La han acusado de estafa. Y la denuncia ha sido interpuesta por mis propias hijas. He intentado conseguir algún abogado, pero nadie se quiere hacer cargo del caso. ¿Por qué? Porque mis hijas tienen muchas conexiones y porque consideran que ella se casó conmigo solo por mi dinero. ¿Y eso es verdad? No, en absoluto. ¿Por qué debería creerle? Porque si fuera cierto, mi hija ya tendría un abogado y yo no estaría hablando con usted ahora. ¿No le parece? Don César, no soy un abogado famoso, pero le puedo asegurar que no le tengo miedo a nadie. Pues mire, justamente esa característica es la que necesito en este caso. Está usted contratado. Bien, ¿cuándo la arrestaron? Esta mañana. De acuerdo. Voy inmediatamente a verla. Por favor. Con permiso, don César. Señorita María Soledad Vega. Sí. Soy el abogado Luis Mario Reyes. Estoy aquí para tomar su caso. Disculpe, abogado, pero yo no tengo dinero para pagarle. No tiene que. Don César me envió y él ya pagó todo. Necesito que me diga la verdad. ¿Usted se casó con don César por dinero? No. ¿Está embarazada? Sí. ¿De don César? Eso dice el acta. No le estoy preguntando qué dice el acta. Le estoy diciendo que me diga la verdad. Escuche, señorita. Allá afuera hay un fiscal que la quiere tener a usted en prisión preventiva hasta el día de su juicio. Si quiere que la saque de aquí, necesito saber en qué me estoy metiendo. Abogado, la verdad es que yo no tengo a nadie. El padre de mi hijo me dejó sola, apenas se enteró que estaba embarazada y don César ha sido la única persona que se ha portado como un ser humano conmigo. Mañana a primera hora tiene audiencia. La voy a sacar de aquí. Una cosa más. No le diga mentiras al juez. Si la descubren en una sola, no habrá nadie que pueda salvarla. Una cosa más. El padre de ese bebé va a aparecer en algún momento. Y cuando lo haga, usted me contacta a mí primero. ¿Ok? Toma, mi amor. Por fin esa mujer se va a pudrir en la cárcel. ¿Y si mañana el juez da fianza?
porque mañana el juez le va a negar la sentencia. Le dije que vamos a recuperar una herencia, la cual le daremos el 20%. ¿Y qué creen? Le interesó el negocio. Eres un genio, mi amor. Se va a quedar presa hasta el final del juicio. Y si yo quiero, puedo hacer que eso dure hasta 1 año. ¿Un año? 1 año sin esa mujer en la casa de papá. 1 año. 1 año en el que papá va a firmar lo que sea con tal de tener paz. Pero hay algo más. Yo no quiero ni llegar a la audiencia. ¿Por qué? Mañana voy a ir a primera hora a su celda. Y le voy a proponer que firme la anulación del matrimonio. Ella tiene que aceptar que todo esto es una farsa. Y solo así podrá salir libre. ¿Y si no acepta? Ella va a aceptar. Le estoy poniendo en una situación entre la espada y la pared. Está sola, encerrada y embarazada. No tiene otra opción. Si quiere quedar libre, tiene que aceptar. Si no, se va a pudrir en la cárcel. Pero, ¿y si no firma la anulación? Pues tu padre se quedará sin heredero, sin excusas y sin nada. Porque mañana mismo lo voy a llevar a un asilo. Bueno, salud. Salud. Mañana María Soledad firma la anulación, sale libre y se va del pueblo con su bastardo. Y yo nunca más vuelvo a saber de ella. Tú eres el nuevo abogado de la señora Vega. Luis Mario Reyes, mucho gusto. Sergio Iván Cruz Luna. Yo soy el abogado de la familia Luna. Don César es mi cliente. Mira, muchacho, te voy a dar un consejo. No te metas en estas cosas, porque te va a salir. ¿Me está amenazando? No, solo te estoy advirtiendo. Si retiras la denuncia ahora mismo, te dejamos en paz. Mi cliente no va a firmar ninguna anulación. ¿Cómo sabías tú que iba a firmar una anulación? Chacho, porque si yo fuera un abogado de poca monta como tú, eso es exactamente lo que haría. Firma la anulación del matrimonio. Declara que tú eres la culpable y saldrás libre hoy mismo. ¿Y el bebé? Ese bebé ni siquiera tiene un apellido. No te preocupes por él. Tú saldrás libre. Entonces no firmo. María Soledad, si no firmas este documento, tu bebé va a nacer aquí en la cárcel. ¿Eso quieres? Porque cuando tú salgas, el señor César va a estar en un asilo y tú te vas a quedar sin nada. Ya te dije que no voy a firmar. Dime, ¿qué es lo que buscas, ah? Arruinarte la vida. Escúchame bien. Tienes 24 horas para firmar este documento. Si no, te vas a pudrir aquí en la cárcel.
¿Estuvo aquí? Sí. Me pidió que firmara la anulación. No deberías hacerlo. Me dijo que si no firmo, mi bebé nacerá aquí. Un día. Deme solamente un día. La voy a sacar de aquí. ¿Pero cómo? Confía en mí. Veamos. Sergio Iván Cruz Luna. No está. A ver. ¿Qué debería estar? A ver, Sergio. Estoy viendo el nombre. A ver, Iván Cruz Luna. No es abogado. No es abogado. Este hijo de puta no es abogado. O sea, y... es abogado. Es que no está por ninguna parte. ¿Qué novedades hay? Don César, siéntese. Tengo noticias graves. Sergio Iván Cruz Luna no es abogado. ¿Cómo? Sí, nunca se graduó. Aquí está. Todos los papeles que ha firmado son ilegales, no tienen validez alguna. Por lo tanto, la denuncia contra su esposa tampoco tiene validez. O sea, que mi hija se va a casar con un impostor. Peor aún, es un delincuente. Ejercer la profesión de manera ilegal es un delito. Bueno, ¿y qué pasa con mi esposa? Voy en este momento a la fiscalía. Ya con este documento no tienen cómo negar su liberación. Sí. Mira, abogado, antes de que vaya, un momento, quiero enseñarle algo. Acompáñame. Claro. ¿Qué es eso? Eso, justamente, es por lo que se pelean mis hijas. ¿Todo ese dinero es suyo? Pues sí. Ganado, exportaciones, la finca. La verdad es que no confío mucho en los bancos. Don César, ¿y la seguridad? Hay cámaras dentro y fuera de la vivienda. Alarmas muy sofisticadas. Hubo un intento de robo hace 3 años de los peones, pero desde entonces permanentemente se graba todo en esta casa. Bien. Bueno, ¿y qué quiere que haga? He decidido enseñarte esto por una razón. Pase lo que pase, todo ese dinero es para mi hija desaparecida, que tú te vas a encargar de encontrar. ¿Sí? Ni Ana ni Bárbara
van a cobrar ni un centavo de eso. Ya han tenido bastante. ¿Está seguro, don César? Totalmente seguro estoy. Bien. Vámonos. ¿Qué? Está libre. El abogado que firmó la denuncia nunca fue abogado. ¿Sergio? Así es. No es abogado y nunca lo fue. Entonces, ¿puedo salir de aquí? Ahora mismo. ¿Firmó? No. ¿Cómo que no? El abogado llegó y le enviaron a la casa. ¿La soltaron? ¿Cómo que la soltaron? Ese abogado descubrió algo. ¿Qué descubrió? Que en realidad yo no soy abogado. ¿Qué? ¿Estás loco, Sergio? O sea, ¿pensabas casarte con mi hermana y ni siquiera eres abogado? ¿Eso quiere decir que todos los papeles que firmaste de nuestra familia no sirven? Incluso el papel del asilo de mi padre. Es increíble. Bárbara, por favor. Todo esto tiene una solución. ¿Qué solución? Si la ley no funciona, hay otras maneras. Don César, como se lo prometí, la liberación fue inmediata. Te trataron bien. Ya estoy aquí y es lo que importa. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Lo primero, denunciar a Sergio Iván Cruz Luna por ejercicio ilegal de la profesión. Mañana a primera hora lo hacemos. ¿Y mis hijas? Bueno, sus hijas firmaron esa denuncia falsa. Son cómplices. Pero es decisión de un padre si denuncia a sus hijas o no. Por mucho que se lo merezcan, yo no voy a denunciar a mis hijas. Entiendo. Pero con Sergio Iván no hay que tener piedad. Él la metió presa a ella. Señora, si en algún momento ese tipo trata de contactarla por cualquier medio, usted me llama a mí primero, a cualquier hora. Tiene mi número. Gracias, abogado. Luis Mario. Abogado me dicen los clientes viejos. Bueno, don César, un gusto. Permiso. Igualmente. Ya falta poco, de verdad. Sí, lo sé. Si la ley no funciona, ¿qué otras maneras hay? Miren, esto tiene una solución. Aún no tengo nada en mente, pero ese viejo cae porque cae. Solo necesito una cosa: el acceso a la casa. El acceso puedo dártelo yo. Sergio, pero esta vez tiene que salir perfecto. A la primera. Sí. Tranquila, dame unos días que yo voy a preparar todo. Ese viejo va a desaparecer y ustedes no lo van a volver a ver nunca más. Es fácil. Tú y yo, mi amor, nos casamos. Y así heredas todo. Y esa muerta de hambre se queda en la calle y sin apellido. A ver, Bárbara, ¿estás escuchando lo que está diciendo? Sí, lo estoy escuchando. Pero es nuestro padre. Ana Camila, ese señor dejó de ser nuestro padre el día que permitió que esa muerta de hambre llegue a nuestra casa
Fue un supuesto embarazo. Ese viejo ya no es nuestro padre. Pero ¿qué estás haciendo? Don César, me voy. Yo ya no tengo nada que hacer aquí y no quiero seguir ocasionándole más problemas. ¿De qué estás hablando? Don César, desde que llegué a su vida todo se complicó. Sus hijas lo odian más, casi lo meten al asilo y ese hombre, Sergio, viene aquí a la casa por usted solo porque yo estoy aquí. Yo ya no quiero seguir con esto, ¿verdad? Siéntate. Pero don María Soledad, siéntate, por favor. Tenemos que hablar de esto. Por favor. Si tú te vas, mis hijas ganan. Yo acabo en un asilo y tú en la calle con tu bebé. ¿Es lo que quieres? Claro que no. Mis hijas, que me odian un poco más ahora de lo mucho que me odiaban. Sergio hace lo que quiere. Se iba a casar con Bárbara independientemente de cuál fuera mi esposa. O sea que no ha cambiado nada. ¿Verdad? En cambio, tú me das algo muy importante. ¿Qué? Las ganas de luchar. Te quiero a mi lado. Te necesito a mi lado. Seré muy generoso contigo, pero has de estar conmigo en esta lucha. Así que, desempaca. Por favor, desempaca. Si esa muchacha es quien yo creo, me voy a morir con la culpa. Y si no es, me voy a morir loco. De una a otra, estoy muriendo. Mira, Bárbara, lo que dije ayer no fue lo correcto. Lo dije porque estaba nervioso. Dije cualquier cosa. Dijiste muy claro que tú no tienes ningún título. Solo lo dije porque tú me ibas a dejar. ¿Y entonces cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que me gradué hace 3 años, pero no he podido renovar mi licencia. Es por eso que en el sistema aparezco como caído. Para ese señor solo soy un farsante. ¿Por qué mentiste ayer? Bárbara, porque sabía que no me ibas a creer sobre el documento. Es mucho más fácil perdonar a alguien que miente por miedo a alguien que olvidó renovar su licencia por pereza. Es un imbécil. De cualquier forma tenemos que arreglar esto. Antes de que papá firme más cosas a nombre de esa mujer. Bueno, pues ahora mismo voy donde el abogado y soluciono todo esto. ¡No! Porque tú eres un inútil. Lo voy a arreglar yo misma. Tú quédate. Bárbara, espera. Te voy a enseñar cómo se hace. Y que no necesito un abogaducho mediocre para hacerlo. ¿A dónde vas, Bárbara? Ya lo verán. Bárbara. Eres un inútil, Sergio. ¿Cómo pudiste meter en todo esto a mi hermana sin decirle la verdad? Ana Camila, yo sí soy un abogado. Solo se me olvidó renovar la licencia, nada más. A mí no me mientes. A Bárbara le puedes meter cuento, pero a mí no. Ana Camila, escúchame. Tú y yo necesitamos un plan. Un plan donde no involucre a Bárbara. Algo donde no dependa de ella. ¿Otro plan? Así es. Tu hermana
Ella se va a quemar sola. Por eso no te preocupes. Tú y yo tenemos que ir por algo mucho más grande. ¿Y por qué a mí y no a ella? Por obvias razones, Ana Camila. Se nota que tú eres mucho más inteligente que ella. Adelante. Señorita León Bravo. Qué sorpresa verla por acá. Doctor Reyes, le tengo una muy buena propuesta. Siéntese. Sé que mi padre le paga por el caso, pero yo le tengo algo mucho mejor. Un porcentaje de la hacienda. Cuando todo esto termine y nosotras heredemos todo, le podríamos dar el 10%. ¿Solo el 10? ¿Le parece poco? La hacienda vale mucho, señorita. Y si voy a traicionar a un cliente, hagamos que valga la pena. ¿Cuánto quiere, doctor? 25%. 25. 25. Está bien. El 25% es un hecho. ¿Tan rápido acepto? Cuando se trata de sacar una muerta de hambre de la hacienda de mi padre, yo no regateo. Si voy a arriesgar mi carrera por usted, señorita León Bravo, hay que dormir tranquilo por la noche. Así que necesito una cortesía, una formalidad. ¿Una cortesía? 2 palabras por escrito, con su puño y letra. Nada formal. Palabra de León Bravo. La palabra de León Bravo vale oro, doctor. No es como la de cualquiera. Don César, le traje agüita para que tome sus pastillas. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Mejor, desde que estás tú, mucho mejor. Gracias. No sé, tú piensa, con mis hijas les era igual si la tomaba o no la tomaba, la pastilla. Ella lo daban por supuesto. No diga eso, don César. Es la verdad. Oye, ¿sabes que ese bebé que tienes dentro necesita chequeos, verdad? Sí, don César, lo sé, pero el dinero, yo ahorita no tengo para hacerlo. Por favor, el dinero no es ningún problema. Mira, mañana mismo vamos al pueblo y vamos al mejor médico que hay, que es el hijo del que atendía a mi madre. O sea, mismo apellido y misma confianza. Gracias, don César. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas? ¿Que será un varón o una hembra? No lo sé, no me he puesto a pensar en eso todavía. Pues hay que pensar en esas cosas y también en tener la habitación preparada. Este hijo tuyo tiene un futuro y un apellido. Está bien, don César. María Soledad, quiero hacerte una pregunta un poco delicada. Si quieres, no me contestes, ¿eh? Dígame. A ver, ¿qué pasó con el novio tuyo ese? ¿Con el padre de tu hijo? Don César,
De ese hombre prefiero que no me vuelva a preguntar nunca más. Por favor. ¿Tan malo fue? Peor. Pues, discúlpame, no te volveré a preguntar nunca más. ¿De acuerdo? Con permiso. Doctor Reyes, yo a ese 25% le podría agregar un plus. Algo que ningún otro cliente le va a ofrecer. Señorita León Bravo, bájese de mi escritorio. Tranquilo. No se ponga nervioso. No estoy nervioso, bájese. ¿Usted tiene idea de cuántos hombres desearían tenerle así? Bájese de mi escritorio y salga de mi oficina ahora. Debe estar bromeando, ¿verdad? Si vuelve a poner un pie en esta oficina, la voy a denunciar por acoso y por intento de soborno. No se olvide que tengo su puño y letra por el 25%. Además, tengo cámaras ahí y ahí. ¿Usted me grabó? Todo. Pero no sería capaz de denunciar. Mi familia es demasiado poderosa. Mejor aún, imagínese un abogado humilde que denuncia a una heredera rica. Sería increíble el escándalo. Esto no se va a quedar así, doctor Reyes. Le voy a cerrar su oficina y voy a hablar con cada juez del pueblo. Y cuando termine con usted, nadie lo va a contratar, ni siquiera para un trámite. Sí, eso lo escuché la vez pasada. Va a perder su carrera. Va a perder todo. Y usted va a perder su herencia, su dinero, la boda y la libertad. Estoy arriesgando menos. Nadie se libra de Bárbara Alejandra. ¡Nadie! ¿Me escuchó? Cierre la puerta, señor. Me parece perfecto, Ana Camila. ¿Qué pasó? Todo se está saliendo de control. Absolutamente todo. Y es tu culpa, Sergio. ¡Tu culpa! Bárbara. Ese abogado me grabó. Y me hizo firmar un papel donde yo le otorgo el 25%. Me tiene agarrada. Y si me acerco otra vez me denuncia. ¿Te grabó? Todo. Tengo que reconocer que ese abogado es mucho más astuto que todos nosotros juntos. Bárbara, por favor, tienes que escuchar. ¡No me hables! Todo esto es tu culpa. Por tu falta de título y por tu falta de inteligencia. Mi amor, cálmate. Vamos a encontrar la solución a esto. ¿Qué solución? ¿Qué solución, Sergio? Todo está perdido. No. No todo está perdido. ¿Cómo que no todo está perdido? Tenemos un plan. Sergio y yo.
Te necesitamos. ¿Cómo que un plan de los dos? No entiendo. Tranquila, mi amor. Solo que tu hermana tiene unas ideas mucho mejores que las mías. Mira, cálmate. Escúchame. Hay que cambiarle la medicina a papá. ¿Matarlo? No. Nosotras no somos asesinas. Pero sí hay que cambiarle sus medicinas del corazón por otra cosa. Algo que lo haga poner raro, confundido, que no sepa dónde está ni qué día es. ¿Para qué? No entiendo. Para declararlo demente, incapacitado para tomar decisiones. Si un juez dice que no está en sus facultades mentales, todo lo que firmó con esa mujer queda anulado. Y así va a llegar a la cima. Pero con una orden directa del juez, la cual no nos involucra a nosotros para nada. ¿Y la muerta de hambre? A la calle. Con su pobre hijo. Sin apellido. Sin nada. Por fin algo bueno. Aunque hay un problema. ¿Cuál? Papá no nos va a dejar entrar a su casa. Después de lo que pasó con Sergio y la denuncia, ni siquiera en la puerta nos va a recibir. Tienes razón. Aparte, esa mujer no se le separa ni un segundo de él. Si llegamos a la casa, no nos va a dejar ni entrar a la cocina. Por eso. Hay que buscar un motivo para entrar. Para que mi padre nos reciba. ¿Qué motivo, Ana Camila? ¿Qué motivo? Mañana es su cumpleaños. Mañana cumpleaños papá. ¿Y vamos a pedirle perdón? Necesitamos un pastel, un ramo de flores y una visita de sus queridas hijas por el día de su cumpleaños. Mientras Bárbara lo entretiene, yo busco cualquier momento y subo a su habitación y cambio las medicinas. Eres una genio. Sergio. Ana Camila es mucho más inteligente que tú. Adivina quiénes llegaron. Es mucho más inteligente llegarnos. Papá. ¿Qué hacen ustedes aquí? Papá, ¿qué hacemos aquí? Es tu cumpleaños. No podíamos perdernos este día tan especial. Mira, papá. A ver. Después de cómo se han comportado, yo no tengo que celebrar nada con ustedes. Papá, pero mira, te trajimos tu pastel favorito. El de chocolate con dulce de leche. ¿No te lo hacía mamá? Papá, danos 10 minutos, ¿sí? Solo 10 minutos, te pedimos perdón y nos vamos. César. No. Está bien. Espero que no tenga que arrepentirme de esto. Papá.
Perdóname. Perdóname, por favor, por todo lo que te dijimos. Mira, mira. No estábamos pensando, papá. No te creo nada. Lo siento, no te creo nada. No te puedo creer después de lo que me habéis hecho. Papá, ¿Cómo pretendes que te crea? papá, es que el dinero nos volvió locas. Nos escuchamos y simplemente no reconocemos a las mujeres que mamá nos enseñó a ser. Papá, estábamos cegadas por la avaricia y casi te perdemos, pero no queremos hacerlo porque te amamos. Sí, papá. No os puedo creer. Papá, te lo juro. ¿Sabéis lo que me habéis hecho? ¿Y lo que le habéis hecho a mi esposa? ¿Eh? Papá, te lo juro, no te estamos mintiendo. Ana, Camila y yo hemos conversado y no nos reconocemos. Fuimos unas desalmadas. César, no las escuches. María Soledad, tú también perdóname. Te traté como una basura cuando no te lo merecías. Papá, por favor, no puedo dormir en la No puedo. Es que no puedo, papá, no puedo. Por favor. Siéntate. No quiero sentarme. Solo quiero que me perdones, que me mires a los ojos y que me digas que me perdonas. Por favor, mamá. Papá. Perdóname, por favor. Te perdono, pero siéntate, mamá. Ay, gracias, papá. Gracias, papá. Bueno. Gracias, papá. Pero bueno, lo mejor es que ya nos fallamos. Hemos cumplido. Te amamos tanto. Te amamos, papito. Feliz cumpleaños. Disfruta mucho tu pastel. Gracias. Gracias, María Soledad. César, no les creo la verdad. Son mis hijas. Yo tampoco es que las crea, pero es que son mis hijas. Mis pastillas, por favor. Sí, don César. Gracias. Me abrazó muy fuerte, Bárbara, como cuando era niña. Don César.
sentí lo mismo. Igual está cambiando. Don César, yo la verdad no les creo nada. Y discúlpeme que se lo diga así, pero ese cambio es muy repentino. Un día le quieren quitar la hacienda y el otro día le traen un pastel de cumpleaños. Pero, ¿sabes? Es que igual se han dado cuenta de lo mal que estaban comportándose. O tal vez lo único que quieren es ablandarlo. Es que son mis hijas. Y por eso, don César, por eso le digo, hágame caso. Mira, me siento un poco cansado. Deja de descansar un rato. Sí, don César, no se preocupe, descanse. ¿Don César? Don César. Don César, ¿qué le pasa? Don César. No puedo respirar. Don César Don César me está asustando, por Dios, dígame algo. ¡Don César! Don César, tranquilo, sí. Don César, respire. Tranquilo, voy a llamar a una ambulancia, ¿ok? Don César, tranquilo, ¿ok? Por favor, necesito una ambulancia en la Hacienda León Bravo. Tengo un anciano que no puede respirar. Rápido, por favor. Sí, ya lo espero. Gracias. Don César, aguante, ¿sí? Respire, tranquilo. Don César, respire, por favor. Don César, por favor, respire. Don César. Don César. ¿Qué pasó? César se desmayó en la cama, no podía respirar. Vinimos en la ambulancia hace 1 hora. ¿Pero está estable? No lo sé, nadie me dice nada. Luis Mario, César estaba bien en la mañana, estábamos hablando, me estaba contando algo de que últimamente veía a Bárbara muy rara y de un segundo al otro se puso muy pálido, se desmayó. Yo no sé lo que le pasó, simplemente lo vi ahí en el piso tirado. Tranquila, María Soledad, respire. Don César es fuerte, no se preocupe. Tengo mucho miedo. Yo estoy aquí. ¿Familia del señor César Augusto León Bravo? Sí, soy la esposa. El señor está estable. Sin embargo, los síntomas que presenta no son comunes para un infarto. Por el cuadro inicial parece tratarse de una intoxicación. ¿Intoxicación? Sí, por favor, necesito que me ayuden con unos datos. Sí. ¿Qué comió el señor César Augusto en las últimas 24 horas? A ver, en el desayuno comió café, pan y huevos. Y al almuerzo una sopa que le preparé yo. ¿Algo distinto? ¿Algún dulce, torta? Sí. En la mañana sus hijas le llevaron un pastel por su cumpleaños. ¿Alguien más comió esa torta? No, solo César. Vamos a hacerle un examen más específico, una toxicología completa, para salir de cualquier duda. Doctora, ¿cuánto va a demorar eso?
Entre 4 y 6 horas para los resultados iniciales. Por favor, doctora, cualquier cosa que sepa, infórmenos inmediatamente, ¿sí? Por supuesto. Gracias. Con permiso. Gracias. Esto... María Soledad, tengo que decirle algo que me tiene sospechando. ¿Qué? Esta mañana, las hijas de don César fueron a visitarlo y le llevaron pastel para pedirle perdón. Pero luego, don César resultó intoxicado. No sé, me parece demasiada coincidencia. A mí también. Voy a ir a la hacienda. Voy a buscar en la cocina, los frascos, la medicina, todo lo que encontraron esas mujeres. Luis Mario, si resulta que ellas envenenaron a don César, ¿qué? Lo van a pagar. Pero primero necesito pruebas. ¿Dónde está mi padre? ¿Qué le pasó? Está estable, está dentro. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le diste de comer? Yo no le hice nada. Seguramente fuiste tú. Desde que llegaste a su casa, nada ha estado bien con mi papá. Y mira dónde terminó. Señorita León Bravo, tenga cuidado con lo que está diciendo. Hay testigos. Usted cállese, que esto es familiar. ¿Dónde está mi padre? Se llama César Augusto. Sí, la doctora lo que le está atendiendo un ratito llega, ¿sí? Esperemos un momentito. Justo, ella es la doctora que le está atendiendo. Somos las hijas de César Augusto. ¿Dónde está y cómo está mi padre? El paciente está estable. Le voy a explicar el procedimiento que hemos hecho hasta ahora. Lo que pasa es que su padre presenta síntomas que no se asocian a un infarto común. Por tal razón, se ha enviado a realizarle un examen toxicológico completo para salir de dudas. ¿Intoxicación? Haga todos los exámenes necesarios, doctora. Todos. Claro que sí. Con su permiso. Por favor, ingrese estos datos. Si esos exámenes muestran lo que pienso que van a mostrar, de esta no te salvas. No te salvas. ¿De qué están hablando? No te hagas la desentendida. Que si quieres matar a mi padre para quedarte con todo, te vas a pudrir en la cárcel, Monteverde. Yo no le he hecho nada a don César. Yo no le he hecho nada a don César. Eso lo decide un juez. Señorita, un paso atrás. Tenga mucho cuidado usted también. Que está en el ojo del huracán. ¿Cuánto se demoran los exámenes? César Augusto, ¿dónde está? Mamá, ¿tú qué haces aquí? Hijas, cuando supe que César Augusto estaba aquí internado, tomé el primer vuelo. mamá, por Dios. Tú y él están divorciados hace mucho tiempo. ¿Divorciados? Sí. Pero antes de divorciarnos fui su esposa 30 años. Además, soy la madre de sus hijas. Y si a él le pasase algo, tengo que estar aquí con ustedes. ¿Y tú? Debes ser la nueva esposa, ¿verdad? María Soledad. María Soledad. Joven. Y embarazada. Qué conveniente y oportuna también. Mire, señora,
Yo no sé lo que le dijeron sus hijas, pero yo no tengo nada que esconder. Lo vamos a averiguar, querida. Vámonos. Esto se acaba de poner muy feo. ¿Por qué vino ella? Por lo mismo por lo que volvieron sus hijas. El olor a herencia. Los resultados toxicológicos del señor César Augusto León Bravo están listos. ¿A quién se los entrego? A nosotras. Somos sus hijas. No, a ver, un momento, doctora. Los resultados los recibe la esposa. Yo soy su esposa, doctora. Disculpe, señora, pero usted no es la esposa, usted es la ex esposa. Hace bastante tiempo que se divorciaron. Pero estuve casada con él. Doctora, la esposa actual y legal es la señorita María Soledad. Así que le voy a entregar el acta de matrimonio para que la revise. Esto lo certifica. Evidentemente, los resultados tengo que entregárselos a la esposa. Señora, en la sangre de su esposo se encontró una sustancia que no corresponde al medicamento que habitualmente él consume. Es algo que le dieron aparte. ¿Aparte? Sí, en la comida, en la bebida o en algún medicamento que obviamente no le prescribió un médico. Eso significa que lo envenenaron. Así es. Tengo que dar conocimiento a la policía. Es el protocolo. Doctora, mi criterio es el siguiente. Antes de dar aviso a la policía, yo creo que debería averiguarse quién estuvo en contacto con su comida, con sus medicinas. Exacto. ¿Quién estuvo en contacto? Bueno, eso es algo que la policía debe resolver, con su permiso. Seguramente fuiste tú, hombre. ¿Quién más? Tú tienes acceso a sus pastillas, a su comida. Eres increíble. Y todo por quedarte con la herencia. Yo no le hice nada a don César, Bárbara. Eso es exactamente lo que diría una persona que envenenó a un anciano para quedarse con su dinero. Señorita, cuide lo que dice. Recuerde que soy abogado. Usted es el cómplice. Y lo voy a demostrar. Ya está muerta de hambre. La voy a meter a la cárcel. Otra vez. Bárbara, vámonos. Esto no se queda así. Yo vine a recuperar lo que me pertenece. Y si ello conlleva que yo tenga que ayudar a mis hijas a meterte presa, lo voy a hacer. Señora, yo no quiero volver ahí. ¿Qué le dijo? Que si no me voy, me va a meter a la cárcel otra vez. Tranquila. No la va a meter a ningún lado. No con lo que tengo guardado. Brindemos. ¿Pero por qué? Porque al fin todo está saliendo bien. Papá está en el hospital. La muerta de hambre en el ojo de la policía. Y nuestra madre de vuelta. Pero... ¿y las pastillas que le di serán muy fuertes? No se va a morir mi papá, ¿verdad? Ay, Ana Camila, relájate. Bárbara, es solo una pregunta. Yo no quiero que mi papá se muera. Yo solo quería un asilo, no un cementerio. Tranquila, Ana Camila.
Tu padre no se va a morir. ¿Cómo estás tan seguro? Porque la pastilla que le dieron simplemente lo marea, lo deja confundido. Miren, les voy a explicar. Esta pastilla le va a nublar la memoria. Va a hacer que no recuerde absolutamente nada, ni siquiera los documentos que firmó. Cuando él despierte, no va a recordar ni quién es. ¿Seguro? Sí, estoy muy seguro. Este es un compuesto que se lo utiliza en geriatría. Mal administrado, claro. En una persona lo asimilan en unas 2 o 3 semanas. En este caso, con el viejo lo tumbó. No lo calculé bien. ¿No lo calculaste bien? ¡Casi lo matas! Ya, Ana Camila, basta. Está vivo. Y mejor aún, a punto de que lo declaren demente. Así es. Aquí tengo un documento. Es una declaración legal de la incapacidad del señor. Tenemos listos los notarios. Solo falta la firma. ¿Un notario? ¿Seguro? No quiero un juez. Estoy cansada de las audiencias. Así es. Un notario. La firma. Y todo va a pasar a tu poder. Ojalá esta vez hagas las cosas bien, porque ya has cometido muchos errores, Sergio. Tranquila, Ana Camila. Ahora no hay margen de error. Todo va a salir como lo planeamos. Solo necesitamos un notario y la firma de ese viejo. Mañana a primera hora vamos al hospital. Le damos el papel, lo hacemos que firme y le decimos que es para autorizar su tratamiento. Como el viejo está tan confundido, va a firmar lo que sea. Y con esa firma anulamos el matrimonio. Y esa muerta de hambre se va a quedar en la calle, sin apellido y sin casa. Con su bastardo en la calle. Sergio, ¿qué pasaría con el bebé? ¿Te pasa algo? No, nada. Creo que se me fue por el otro lado. ¿Te pusiste muy raro cuando se mencionó el bebé? ¿Raro yo? Para nada. ¿O acaso ese bebé es tuyo, Sergio? Por favor, Bárbara. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Mío. Estás confundida. Lo decía de broma. Pero hasta te pusiste pálido. Es verdad. Estás pálido. Yo creo que... Este vino me sentó muy mal. De seguro es eso. María Soledad. Luis Mario, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que la policía no me crea. Que piensen que yo le hice algo a don César, pero yo no le hice nada. Usted me cree, ¿verdad? Sí, yo le creo. Pero no basta con que yo le crea. Tenemos que demostrar que fueron las hijas. ¿Pero cómo? Voy a pedir un análisis toxicológico más avanzado. De esa manera vamos a determinar cuál es el compuesto exacto que le pusieron. Así la policía puede avanzar. ¿Pero y si no encuentran nada? Encontrarán. Los laboratorios públicos se quedan cortos. Pero hay laboratorios privados especializados. Y allá lo vamos a llevar. Yo pago. Yo voy con usted. No, usted tiene que quedarse aquí. Por si las hijas vienen y quieren meter papeles contra don César. Usted tiene que evitar eso. ¿Sí? Luis Mario, ¿Qué? ¿Qué pasa?
Gracias por creerme. Déjame a solas con él. No. Es mi ex esposo. Necesito unos minutos. Y yo soy la actual esposa. Si no sales, llama a seguridad. Pido que te echen por interrumpir un momento familiar. Graciela. Hola, mi amor. César Augusto, estoy aquí. 5 minutos. Voy a esperar afuera. César, perdóname. ¿Qué haces aquí, Graciela? Vine a pedirte perdón por haberme ido todos estos años, por haberte dejado en manos de nuestras hijas que no te cuidan bien, por haberme ido. Eso fue hace 10 años, Graciela. Lo sé, pero yo nunca dejé de pensar en ti. Y ahora verte así me mata. ¿Qué es lo que quieres? Vine a recuperar lo nuestro. Quiero cuidarte, estar contigo, ser tu esposa otra vez. Eso no puede ser. Ya estoy casado. ¿Y dónde está María Soledad? César, ese matrimonio no vale. Es una farsa. ¿Dónde está María Soledad? Además, esa mujer es... ¿Dónde está María Soledad? María Soledad, tengo los resultados del análisis avanzado. ¿Y qué dicen? Acá dice que el compuesto que le dieron a don César es un compuesto que genera demencia temporal, confusiones, mareos. No mata, pero sí hace parecer que la persona está demente por unas 3 o 4 semanas. A ver, ¿demencia temporal? Sí. Dígame algo, ¿hay alguna clase de medicamento que usted le haya estado dando en la casa? Sí, él tomaba pastillas para el corazón. Yo todas las mañanas le daba 2 pastillas que las tomaba de un frasco que estaban en la mesa de noche. Bien. Bueno, voy a la hacienda por ese frasco. Si encontramos algo que no sea el medicamento, es una prueba suficiente. Luis Mario, Graciela está aquí. Y está en la habitación con don César. ¿Qué hace aquí? No lo sé, solo me pidió que me fuera. Bueno, no deje solo a don César. Esa mujer viene con intenciones y yo, la verdad, no me fío. Sí, ya voy para allá. María Soledad, prométame que no volverá a dejar solo a don César. Sí, yo voy a buscar el medicamento y si encontramos algo extraño, voy a poder denunciar a las hijas. Sí, se lo prometo, pero... si Graciela no me deja entrar... Usted es la esposa. Si por algún motivo no la deja entrar o trata de sacarla, usted grite que ese pasillo está lleno de enfermeras y la van a ayudar. Ok. Permiso. Te dije que te quedaras afuera. Y yo dije 5 minutos. Y ya pasaron 10. ¿Cómo sabemos que no fuiste tú quien envenenó a César Augusto? Porque yo no lo hice, señora. Eso tendrás que demostrarlo
a las autoridades. Pero mientras tanto yo te hago una propuesta. No me interesa. Escúchame. Firmas hoy mismo los papeles del divorcio. Sales del pueblo con tu hijo. Renuncias a todo. Y yo hago que la policía mire a otro lado. Te libro de la cárcel. Pero yo no le hice nada a don César, señora. Si yo firmo ese divorcio implica que sí lo hice. ¿Quién te va a creer? Piénsalo. Una mujer joven, con antecedentes por estafa, sin plata. Yo te libro de la cárcel. Dime una cosa. Ese hijo que tú llevas dentro no es de César Augusto, ¿verdad? ¿El qué? Dímelo. Confiésalo. Dilo de una vez. No es de César Augusto. Este hijo... Ya los tengo. Ya tiene que... Los frascos de medicina de don César. Fui a la hacienda, luego al laboratorio y luego hablé con el químico. Me dice que lo que hay aquí no es la medicina para el corazón de don César. Alguien cambió las pastillas. Eso no demuestra nada. Demuestra que las pastillas fueron cambiadas y quien lo haya hecho está en un problema muy grave. ¿Y usted qué hace aquí? Investigando. Esta medicina no son las pastillas de don César. Alguien las cambió. Fue esta muerta de hambre. Ella tenía acceso a la casa y es la persona encargada de darle todos los días las pastillas a mi padre. Ella fue. Eso es cierto. Ella tenía acceso. Además, nosotras no hemos entrado a la habitación de papá hace meses. Yo no cambié nada. ¿Tú no? ¿Y entonces quién? Un fantasma. Sabremos quién fue cuando revisemos las cámaras de seguridad de la hacienda. Sí, así es. Don César las tenía instaladas desde hace muchos años. Usted y esta muerta de hambre están armando una farsa. Ella fue la que puso las pastillas ahí para incriminarnos a las dos. Y ahora usted se inventa que hay cámaras. Las cámaras ya existían. Y yo soy abogado. No invento pruebas. ¡Llama a la policía! ¡Esta mujer envenenó a mi padre! ¡Que la arresten ahora mismo! Yo no hice nada. Y lo voy a demostrar. ¡Cállate! Tú te vas a pudrir en la cárcel, muerta de hambre. Ahora sí. Señorita, le recomiendo que lo piense 2 veces antes de llamar a la policía, porque va a llegar, pero no se va a llevar a María Soledad. Sergio, tienes que ir a la hacienda ahora mismo. ¿Qué pasó? El abogado encontró los frascos. Dice que hay cámaras. Tienes que ir a destruir todos los discos antes de que lleguen a revisar las grabaciones. ¿Cámaras? ¿Hay cámaras en la casa de tu padre? Sí, hay cámaras. Así que ve y destruye toda evidencia. Que nadie tiene que enterarse de absolutamente nada.
Necesito hablar con un familiar de don César. Por la edad del señor y los fármacos que le administraron, su cuerpo no está respondiendo nada bien. Necesita una transfusión urgente. Necesitamos un donante. ¿Qué tan urgente, doctora? Para hoy. ¿Y qué pasa si no encuentran donante? El cuadro se complica. Necesitamos una persona compatible hoy mismo. Doctora, mi padre tiene un tipo de sangre muy raro. Bárbara y yo ya nos hicimos los exámenes hace tiempo atrás, cuando mi padre tuvo problemas de corazón. Y ninguna de las dos somos compatibles. ¿Tipo de sangre? Sí, tiene un tipo de sangre muy rara. Por eso le digo que va a ser un poco difícil. Sí, doctora. Nosotras no podemos donar. Ya lo probamos. ¿Otro familiar? Doctora, yo soy la madre de sus hijas, pero tampoco puedo ser donante. Lo supimos cuando nacieron las niñas. A mí. Hágame los exámenes a mí, doctora. Señora, usted está embarazada. Hay que ver si puede donar sin poner en riesgo al bebé. Hágame los exámenes. Si puedo, yo le dono a don César. Está bien. Vamos a hacerle una prueba rápida y depende de ese resultado si hace o no la donación y después vemos lo del embarazo. Doctora, un momento. ¿Cómo me va a decir que esta mujer es compatible? Si es una mujer desconocida, que apareció de la nada. Yo no autorizo esa prueba. Señora, la esposa legítima es ella y es quien toma las decisiones. Pero yo soy la madre de sus dos únicas hijas legítimas. Y como ya se lo dije, la esposa legalmente es ella. Vamos, por favor. Sí. Ven. Acabo de regresar de la hacienda. ¿Y qué tal? Los discos duros estaban vacíos. Al parecer alguien fue antes que yo y no dejó nada. Es una pena. ¿Pena por qué? ¿Por usted? Porque era su única prueba. Yo no dije que fuera mi única prueba. Como que no era su única prueba. El compuesto que le dieron a don César es un compuesto muy específico, muy difícil de encontrar. No lo venden en cualquier farmacia, solamente en lugares muy controlados. Ya le avisé a la policía y están buscando ahora las pruebas. Están revisando las cámaras, quién lo compró, dónde lo compró y con qué documento. Disculpe, ¿es eso posible? Es exactamente lo que están haciendo ahora. Fiscalía, policía y laboratorio trabajando juntos. Eso es imposible. Rastrear una compra farmacéutica privada no es tan fácil. No se hace en horas. Cuando hay una denuncia por envenenamiento a un adulto mayor, la fiscalía prioriza eso. Se llama código rojo. Eso es una mentira, seguramente. Llame a su abogado. Ah, cierto. Su abogado es Sergio. Llámelo. Le va a decir exactamente lo mismo. Bárbara. ¡Cállate! Licenciado, yo tengo que decirle algo. No te calles. Buenas tardes. Señor Luis Mario Reyes. Sí, soy yo. Aquí está la información que usted solicitó. Como puede ver, están las cámaras de la farmacia, un recibo de compra
Además está el registro de identidad. Gracias. Mire esta foto, señorita. La farmacia tenía cámaras en la caja. Aquí se ve claramente quién lo compró y con qué documento. Esa foto pudo haber sido hecha con inteligencia artificial. Y el documento está a nombre de Ana Camila León Bravo. Bárbara, cállate. No, yo no voy a ir presa por esto. Yo no hice nada, yo solo compré las pastillas. Bárbara y Sergio. Ellos fueron quienes planearon todo. ¡Cállate! Licenciado, yo pienso confesar. Pero no fui solo yo. Fuimos los tres. María Soledad. ¿Qué pasa? Señorita Vega, tengo 2 resultados. ¿2? Sí. El primero, usted es compatible con don César. Una compatibilidad altísima. ¿Y el segundo? El abogado Reyes solicitó que en la misma muestra se haga otra prueba, una de parentesco. ¿Usted pidió eso? Sí, fue por orden expresa de don César. Él tenía sospechas sobre algo diferente, pero no quería decir nada hasta no estar seguro. El segundo resultado indica que usted es hija de don César. Don César, necesito preguntarle algo. Claro que sí. Dime. Don César, usted tuvo una hija antes de casarse con Graciela. Sí. ¿Y qué pasó con ella? Su madre murió al dar a luz. Y me dijeron que mi hija también había muerto. Tiempo después descubrí que no era cierto. Y cuando me enteré de semejante mentira, la busqué por todas partes. Y jamás pude encontrarla. Ahora tengo mis sospechas, pero lo importante es ese collar que llevas. Don César, ese collar es lo único que me queda de mi pasado. Esta es la otra mitad. Y se lo di a tu madre para que te lo pusieras nada más nacer, que nunca te perdieras. Sí. Don César, yo soy su hija, yo no puedo ser su esposa. Claro, nunca lo fuiste, solo en papeles, afortunadamente. Eres mucho más. Eres un milagro.
Eres la luz que viene del pasado. Eres mi hija. Y, por favor, estoy muy frágil. Abrázame, abrázame. Hija. Soledad, ¿estás bien? No, César, ya lo veo más recuperado. Sí que te acostaste con tu propio padre. Yo no me acosté con don César. Todo fue un contrato. Yo no tuve nada con él. Mentirosa. Tú estás embarazada. Sí, estoy embarazada. Pero mi hijo no es de don César. Entonces, ¿de quién es tu hijo? Este hijo es de Sergio Iván. ¿Qué? No. Esa mujer está hablando mentiras. Yo no tengo nada que ver con esa mujer. Niégamelo. Niégamelo mirándome a los ojos. Lo que dice esa señorita es una locura. Vamos, niégamelo. Bárbara, no sé de lo que está hablando. Sergio, niégamelo. Bárbara, todo empezó antes de que tú y yo fuéramos algo. Mira, todo esto fue una tontería. Yo me enteré hace algunas semanas que está embarazada. O sea que tú me engañaste con esta. Bárbara. Cállate. ¿Y querías que le quite todo a mi padre para que tu engendro heredara, verdad? Bárbara, por favor, déjame explicarte, ¿sí? No puede ser posible. Oficial, quiero declarar. Le escucho, señorita. Sergio Iván Cruz Luna tiene un título falso. Fingió ser abogado durante 5 años. Denunció falsamente a esta mujer por farsa matrimonial. Y cambió los medicamentos de mi padre para declararlo demente. Bárbara, ¿qué haces? Cállate. Queda usted detenido, señor. Permítame. Oficial. Colabore. Un momento, oficial. Señor César Augusto, tiene que escucharme. Yo soy el padre biológico de ese niño. Me acabo de enterar ahora, infeliz. Señor César Augusto, la ley dice que yo soy el padre. Tú no te mereces nada. Y la ley también dice que cuando un padre comete un delito grave, pierde la patria potestad. ¿Sí? ¿Te suena, abogado? Va a tener mis apellidos, León Bravo, por línea de mi hija, y tú no tienes derecho a nada de esa herencia. Por favor, lléveselo. Pero María Soledad, es mi sangre. ¡Es mi sangre! Perdón. Perdónenme. Esta es la hija que busqué por tanto tiempo. Que di por desaparecida y aparece sola en la puerta de casa. Dios ya sabe cómo hacer las cosas ya. Don César, usted se recupera en una semana. Tan pronto esté eso listo, nos vamos al notario a primera hora y lo legalizamos todo. Piensa que toda mi herencia va para ella y para el hijo que lleva dentro. Papaya. ¿Está claro? César Augusto, si esta muchacha
Es tu hija y no tu esposa. Tú y yo podemos regresar. Podemos volver a estar juntos. Ciela. Soy la madre de tus hijas. Ah, sí. Las mismas hijas que intentaron matarme, ¿no? Pero son tus hijas, César Augusto. Sangre tuya. Y bueno, lo que hayan hecho, tú las vas a perdonar. Porque al final eres su padre. Y mis hijas son las que van a heredar absolutamente todo. Porque de eso me voy a encargar yo. Pues me sabe mal decirte que no van a heredar ni un centavo, ni una piedra del camino de mi hacienda. ¿Por qué? Porque fueron mal agradecidas, ambiciosas, porque intentaron matarme y porque prefirieron a un estafador que a su propio padre. Solo por eso. Pero César Augusto, tú no puedes ser tan malvado. Son tu sangre, son tus hijas. ¿Que no puedo ser tan malvado? Fui malvado al no darles la educación adecuada y permitir que tú les dieras tus valores a ellas. Pero César Augusto, mira, recapacita. Las vas a condenar a la miseria. No, ellas solitas se han condenado a la miseria. Mira, César Augusto, tranquilo. No te agites. ¿Qué te parece si tú lo analizas hoy noche, lo piensas y mañana lo conversamos más tranquilos? Es que lo he analizado durante 30 años. Ya las he visto actuar. He visto lo que se parecen, lo iguales a ti que son. Y no, ya no quiero verte más sin vergüenza. Puedes abandonar este cuarto, por favor. Por favor. Arrepentir, te lo juro. No. Eres tú la que tienes que arrepentirte. Piensa que soy feliz y no voy a investigar, pero tú eres la causante de la desaparición de mi hija. No tengo la menor duda. Y de eso sí que tienes que arrepentirte. Y yo sí que me arrepiento de los 30 años que te he aguantado. Puedes irte ya. No se queda así. Bueno, ¿y a qué estás esperando? ¿Ves a ponerlo todo a su nombre? Venga. Señor. Todo va a salir bien, papá. Todo va a salir como debe salir.